Dicen que con los años uno se vuelve más sabio, pero yo descubrí que la sabiduría no siempre es bienvenida. A veces, cuando empiezas a ver con los ojos del alma, quienes solo miran con los ojos del cuerpo te llaman loco. Eso me pasó a mí. Y lo que más dolía no era el juicio del mundo, sino que ese juicio viniera de mi propio hermano. Mi nombre es Obdulio. Y aunque el espejo ya no me devuelve la imagen del joven que fui, en mis recuerdos sigo siendo ese muchacho curioso que caminaba descalzo entre la tierra mojada del interior. Crecí con mi hermano Calisto en un pueblito sin mapa, pero con muchos secretos. Dormíamos en la misma cama, compartíamos el pan duro y el miedo a los castigos de papá. Éramos inseparables, o eso pensé. La vida nos golpeó diferente. Yo encontré en la fe un abrigo cuando mamá murió. Calisto, en cambio, cerró el corazón. Recuerdo esa noche cuando tenía 13 años y me arrodillé por primera vez con una Biblia prestada junto a la lámpara de querosén. Le pedí a Dios que me diera fuerza para seguir. Calisto me vio, se rió con desprecio y dijo: ¿Vas a hablar con un tipo invisible ahora? Estás peor de lo que pensaba. Yo me quedé en silencio, porque no sabía cómo explicar que cuando más solo me sentía, era justo cuando más fuerte escuchaba esa voz dentro de mí. Era suave, como la voz de mamá antes de dormir. Crecimos. Él se fue a la ciudad, yo me quedé. Calisto se hizo contador, ganó dinero, conoció gente. Yo seguí sembrando y orando. Cada tanto me escribía, pero solo para burlarse. ¿Y cómo anda tu jefe allá arriba?, me decía en cartas con risas dibujadas. Me dolía, sí, pero oraba por él. Una vez, ya con canas en la barba, vino a visitarme. Yo vivía en una casita humilde, pero limpia y llena de paz. Me trajo un vino caro y me dijo con sorna: ¿Todavía hablas con fantasmas? Yo hablo con inversionistas. Yo sonreí. No por tonto, sino porque entendí que el corazón de mi hermano era una casa cerrada, y el amor no entra donde no se deja entrar. Esa noche hablamos hasta tarde. Él criticaba, yo escuchaba. Él mostraba sus logros, yo contaba milagros simples. Una lluvia que salvó la cosecha, un niño que volvió a caminar. Me llamó iluso. Obdulio, lo tuyo es puro cuento para débiles. Me lo dijo como quien lanza una piedra, pero yo la tomé y la guardé en el alma. Después se fue. Y pasaron años, años en los que su silencio se volvió costumbre, hasta que un día recibí una llamada. Una voz temblorosa al otro lado me dijo: «Soy Nora, la esposa de Calisto. Está grave, muy grave». Me quedé helado. El tiempo se congeló. El mismo hermano que me llamaba loco ahora yacía en una cama sin poder moverse. Un derrame, dijeron, casi sin habla, sin memoria, pero aún respiraba. Esa noche, con la Biblia en el regazo, miré al cielo y oré con una fuerza que jamás había sentido. No pedí por justicia, no pedí que Dios le mostrara que yo tenía razón. No, le pedí por compasión. Le dije: «Señor, si aún hay un rincón limpio en el corazón de mi hermano, tócalo, no por mí, por él». Y algo pasó esa madrugada. No sé si fue el viento o el silencio, pero sentí que alguien me escuchaba, y supe, con todo mi ser, que algo iba a cambiar. Llegué al hospital 2 días después. Había tomado un ómnibus a las 4 de la mañana, con una pequeña bolsa y mi Biblia envuelta en una bufanda que aún olía a eucalipto. No sabía si Calisto podría hablarme, si recordaría quién era yo, pero había algo que sí sabía. Dios no me había traído hasta allí por casualidad. Cuando entré a la habitación, sentí un golpe en el pecho. Ver a mi hermano, ese hombre que siempre caminaba erguido, ahora postrado, inmóvil, con los ojos perdidos, fue como ver caer una montaña. Estaba delgado, con la piel pálida y los labios resecos. Una enfermera acomodaba su almohada, mientras un aparato pitaba a intervalos que parecían medir el paso del tiempo. Nora me abrazó con lágrimas secas. Ya no lloraba. Había llorado demasiado. Me miró con culpa en los ojos y dijo algo que no esperé.
Siempre pensé que tú eras el débil, Obdulio, pero ahora veo que eras el más fuerte. No supe qué responder. Me senté junto a Calisto, tomé su mano, y por un instante sentí que algo dentro de él aún respiraba más allá del cuerpo. Y entonces le hablé, como si me oyera. Hermano, estoy aquí, no para decirte que yo tenía razón, sino para recordarte lo que tú olvidaste, que siempre fuiste amado. Sus ojos se movieron apenas, un parpadeo leve, tal vez solo un reflejo, o tal vez un pedacito de alma despertando. Pasé 3 días allí, leyéndole pasajes, contándole anécdotas de cuando cazábamos ranas en el arroyo o cuando robábamos mangos del patio de la señora Hortensia. Le hablé del día en que me enseñó a montar bicicleta. Le canté la canción que mamá nos cantaba cuando llovía fuerte. Le conté sobre los milagros que vi en el campo, sobre las veces que sentí que Dios me hablaba. No buscaba convencerlo, solo quería que su alma recordara que había luz más allá del miedo. En la noche del tercer día, algo insólito ocurrió. Mientras le leía el Salmo 23, «El Señor es mi pastor, nada me falta», sentí que su mano apretaba la mía, muy débil, casi imperceptible, pero fue real. «Calisto, ¿me escuchas?». Sus labios se movieron. No logró articular palabra, pero una lágrima rodó por su mejilla. No sé si fue dolor, arrepentimiento o simplemente emoción. Pero en ese instante supe que mi oración había llegado más lejos de lo que pensé. Volví a la pensión donde me alojaba, con el corazón revuelto. Dormí poco. Soñé con mamá, con su voz susurrando algo que no entendí del todo, pero que me dejó paz. Al amanecer recibí una llamada del hospital. Por un segundo pensé lo peor. «Señor Obdulio», su hermano despertó. Corrí. Mis piernas no eran las de antes, pero el alma me empujaba. Cuando llegué lo vi con los ojos abiertos, más lúcidos, más suyos. Me miró. Tardó un segundo en reconocerme, y luego, con voz ronca, murmuró, Tú oraste por mí». No pude evitar llorar. Le tomé la cara entre mis manos y solo pude decir, «Siempre lo hice, incluso cuando te burlabas, incluso cuando me llamaste loco». Calisto cerró los ojos, no para dormir, sino para dejar caer esa culpa que llevaba cargando en silencio, aún sin saberlo. No necesitaba disculpas, solo necesitaba volver a sentir que aún podía ser perdonado. Pasamos los siguientes días reconstruyendo, no la salud, que aún era frágil, sino el vínculo, que era aún más importante. Le conté cosas que él nunca había querido escuchar, sobre mi fe, sobre cómo cada oración por él era una semilla. Algunas parecían morir, pero otras florecían tarde, como esta. Y entonces, una mañana, mientras yo acomodaba la colcha de su cama, me dijo algo que jamás olvidaré. «Obdulio, si creer en Jesús es estar loco, ojalá yo hubiera enloquecido antes». Ese fue el inicio de su redención, no la mía, porque yo ya había perdonado hacía años. Pero él recién empezaba a descubrir lo que era vivir con el corazón abierto. Mi hermano no se convirtió de la noche a la mañana. No hubo una luz celestial en su cuarto, ni una voz que descendiera del cielo. Lo que hubo fue algo más lento, más humano, más verdadero. Una grieta en su orgullo, por donde empezó a entrar la luz. Recuerdo un día, después de que los médicos lo autorizaran a levantarse con ayuda, en que lo llevé al jardín del hospital. Él se sentó en una silla de ruedas bajo un árbol de jacarandá. Estaba en silencio, mirando las flores lilas que caían al suelo como lluvia suave. Y entonces me dijo, «Cuando te veía rezar de niño, pensaba que lo hacías por miedo. Ahora veo que lo hacías por amor». Esa frase me atravesó, porque me di cuenta de que a veces la gente no entiende tu fe, no porque no quiera, sino porque no está lista para verla. La fe no se impone, se siembra, y como toda semilla, hay que regarla incluso cuando parece que nada crece. Durante semanas,
Calisto y yo tuvimos charlas que jamás habíamos tenido. Le conté cómo muchas veces quise rendirme, cómo me sentí solo en Navidad, cuando sabía que él celebraba en ciudades lejanas mientras yo comía solo con un trozo de pan y un poco de vino. Le conté que muchas veces escribí cartas que nunca envié, porque sabía que él solo las rompería. Él me escuchaba en silencio. A veces asentía. Otras veces simplemente bajaba la cabeza. Un día le pregunté algo que me costó mucho. ¿Alguna vez te sentiste orgulloso de mí? Tardó en responder. Muy lento, con voz temblorosa, me dijo, nunca te lo dije, pero sí, siempre envidié tu paz, tu manera de mirar al mundo sin miedo. Yo solo aprendí a sonreír para los demás, pero por dentro estaba vacío. En ese instante comprendí algo que cambiaría mi manera de ver a las personas. No todos los que te hieren lo hacen por maldad. Algunos lo hacen porque no saben cómo amar, porque nadie les enseñó, porque el amor les fue negado o distorsionado. Y allí estaba yo, con el que más me había dolido, compartiendo pan y palabras como hermanos de nuevo. Pero esta vez, sin máscaras. Calisto empezó a pedirme que le leyera la Biblia. Al principio lo hacía como si fuera por curiosidad intelectual. Me pedía versículos interesantes, como si quisiera comprobar errores. Pero yo sabía lo que realmente buscaba: consuelo. Así que le leía los salmos, las parábolas de Jesús, las historias de Pedro negando, de Tomás dudando, de hombres rotos que fueron restaurados, porque sabía que él se veía reflejado ahí, aunque no lo dijera. ¿Por qué Jesús perdonó a Pedro tan fácil?, me preguntó una vez. Le respondí, porque el amor verdadero no guarda rencor, y porque Jesús no amaba a Pedro por lo que hacía, sino por lo que era, aún con sus fallas. Lo vi cerrar los ojos y suspirar profundo. Y entonces entendí que él empezaba a soltar, a dejar caer el peso de décadas de escepticismo y orgullo. En una de esas tardes, mientras tomábamos té en el pequeño jardín del hospital, Calisto me pidió algo que jamás pensé escuchar. Obdulio, ¿me enseñarías a orar? No fue una petición cualquiera. Era como si un niño le pidiera a su hermano mayor que le enseñara a caminar. Era un acto de humildad, pero también de esperanza. Le tomé la mano, cerramos los ojos y juntos dijimos palabras simples, sin adornos, sin fórmulas, solo desde el corazón. Señor, aquí estamos, él y yo, dos hermanos, dos caminos. Gracias por no rendirte con nosotros. Cuando abrí los ojos, Calisto lloraba, pero no eran lágrimas de culpa, eran de alivio, como si por fin, después de tantos años, se permitiera ser pequeño otra vez, para dejar que alguien más lo sostuviera. Desde entonces, cada día fue una pequeña victoria, no solo contra la enfermedad, sino contra todo lo que lo había endurecido. Y yo, que durante años me sentí el loco de la familia, ahora era su guía en un nuevo sendero, uno que no se recorría con los pies, sino con el alma. A veces la gente cree que los milagros son como fuegos artificiales, explosivos, ruidosos, visibles a kilómetros de distancia. Pero yo aprendí, viendo a mi hermano sanar, que los verdaderos milagros ocurren en silencio, como el perdón, como el amor, como la fe, que se encienden de a poco, como una vela en la oscuridad de un alma que ya no esperaba luz. Calisto volvió a caminar, primero con ayuda, luego con andador y después con pasos inseguros, pero suyos. Lo vi temblar, frustrarse, enojarse consigo mismo, pero también lo vi reír, reír de verdad. No esa risa de hombre exitoso y arrogante que solía usar como máscara, sino una risa nueva, liviana, como si por fin entendiera que no necesitaba ser perfecto para ser amado. Empezó a hacerme preguntas, no sobre religión, sobre vida. ¿Por qué Dios no me detuvo antes?, me dijo una tarde, mirando por la ventana con el sol dorándole la cara. Pensé unos segundos. Luego le respondí, porque Dios no fuerza puertas, solo llama y espera. Y a veces, para escuchar ese llamado, uno tiene que quedarse en silencio por dentro.
Él asintió. No dijo más, pero su mirada cambió. Recuerdo que en uno de esos días me llevó a una pequeña sala de oración del hospital. Era un cuarto modesto, con una cruz sencilla en la pared y algunos bancos de madera. Nos sentamos, uno al lado del otro, como dos niños en misa, pero sin culpa ni obligación. Calixto me miró y dijo: «Obdulio, si vuelvo a caminar, si vuelvo a tener una segunda oportunidad, quiero que me lleves a tu iglesia». No sabía qué decir. Me costaba creer que ese hombre, que me había llamado fanático tantas veces, ahora quería conocer el lugar donde tantas veces había doblado las rodillas por él. Pero no dije nada, solo lo abracé. Y ese abrazo fue más fuerte que cualquier sermón. Pasaron semanas, luego meses. Calixto fue dado de alta, volvió a su casa, y yo regresé a la mía, al campo, al silencio, a mis oraciones cotidianas. Pero algo había cambiado, porque esta vez ya no oraba solo por su salvación. Oraba agradecido por haberlo recuperado. La distancia volvió, sí, pero era otra distancia, no la de la indiferencia, sino la de la espera. Nos escribíamos. Él me contaba que había empezado a leer la Biblia por su cuenta, que a veces se le perdían los versículos, pero encontraba cosas que lo hacían llorar sin saber por qué. Un día me llamó por teléfono con voz entrecortada. Había asistido por primera vez a una reunión en una pequeña congregación. No entendió todo, me dijo, pero algo dentro de él se movió. Sentí como si alguien me dijera: «Te estaba esperando», me confesó. Yo sonreí, porque lo sabía, porque lo había sentido muchas veces. Pero la vida, esa que no da tregua, no nos permitió celebrar mucho. Pocos meses después, Calixto recibió un diagnóstico que volvió a estremecerlo: un tumor inoperable. Esta vez no era el cuerpo lo que fallaba, era algo más profundo, algo que ya no se curaba con fisioterapia ni con tiempo. La noticia me golpeó como un relámpago en medio del corazón. Volví a su lado, esta vez no para que se levantara, sino para que no cayera solo. Y fue en esos días, los más oscuros, donde ocurrió el verdadero milagro, porque Calixto no maldijo, no se quejó, no preguntó por qué a él. Al contrario, me tomó la mano una noche y me dijo: «Si tengo que irme, al menos ahora sé a dónde voy. Y es gracias a tu locura, hermano». Y lloramos, sin vergüenza, como dos niños viejos que por fin entendieron que el amor no necesita ser explicado. Esa noche oramos juntos por última vez. Y mientras nuestras voces se unían, sentí que el cielo estaba más cerca, que ya no había barreras, ni orgullo, ni rencor, solo paz, una paz tan grande que dolía. Calixto me pidió que lo acompañara en sus últimos días. No quería clínicas ni hospitales, quería su casa. Quería estar rodeado de silencio, de libros, de su esposa y de mí. Esa fue su única petición. Y por primera vez en toda su vida no buscaba controlarlo todo. Solo quería estar en paz. Recuerdo bien su habitación, las cortinas blancas que se movían con la brisa, la lámpara de escritorio que ya no usaba, pero que seguía ahí como testigo de su vida anterior, y la silla al lado de su cama, donde yo me sentaba cada tarde para leerle. Le gustaba escuchar el Evangelio de Juan. Decía que le fascinaba la forma en que Jesús hablaba del amor, no como un concepto lejano, sino como una persona viva. Una vez, al terminar de leer el capítulo donde Jesús llora por Lázaro, Calixto me dijo: «¿Sabes por qué me emociona eso, Obdulio? Porque muestra que hasta Dios llora». Y entonces entendí que mi hermano había dejado de ver a Dios como una idea y lo empezaba a ver como un padre, uno que no grita sino que espera, que no condena sino que busca, que no exige sino que ama. Cada palabra que leía, cada historia que compartíamos, era como si él se reencontrara con partes de sí mismo que había escondido. Me confesó cosas que nunca imaginé escuchar. Yo siempre quise creer, pero no me atrevía. Me daba miedo parecer débil,
Tú eras el loco, pero yo era el cobarde. Lo miré con lágrimas contenidas y le respondí: no importa quién fuiste, Calisto, importa quién eres ahora y lo que hiciste con el tiempo que te queda. Ese día tomó mi mano, la apretó fuerte y me hizo prometer algo. Cuando me vaya, no quiero que hables de mis logros, ni de mis errores. Solo quiero que digas que fui salvado por una oración, una sola, la tuya. No supe qué decir, solo asentí, mientras la garganta se me cerraba. Los días pasaban más lentos, su cuerpo se iba apagando, pero su alma brillaba como nunca. Cada visita era una despedida disfrazada, cada palabra, una bendición en semilla. Una tarde me pidió un cuaderno. Escribió con dificultad una carta. Yo no leí el contenido, pero él me dijo que era para sus hijos, que quería que supieran que su cambio no fue por miedo a la muerte, sino por amor a la vida que había negado. Esa misma noche, mientras yo leía el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Calisto cerró los ojos lentamente y me dijo: ya no tengo miedo. Ahora sé quién viene por mí. Fue su última frase. Murió en paz, sin máquinas, sin gritos, sin soledad. Murió como un hombre reconciliado con Dios y consigo mismo. No lloré en ese momento. Me quedé en silencio, con su mano aún tibia entre las mías, y recé, no por su alma, porque sabía que ya estaba en buenas manos. Recé por mí, por los que aún buscan, por los que dudan, por los que llaman locos a los que creen, sin saber que esa locura puede salvarles la vida. Calisto no murió como el hombre que había sido, murió como el hombre que siempre quiso ser, y todo por una oración. Después de la muerte de Calisto, la casa se volvió un lugar extraño. Las paredes parecían guardar el eco de sus pasos, la risa que él intentaba ocultar y las palabras que nunca se dijeron. Yo me quedé allí, en silencio, rodeado de recuerdos y de una paz extraña, como si su partida hubiera dejado un vacío y al mismo tiempo una luz tenue. En las semanas que siguieron, la gente del pueblo venía a visitarme, algunos con lágrimas, otros con preguntas que no sabían cómo formular. ¿Cómo lograste que tu hermano cambiara?, me preguntaban. ¿Fue un milagro? La verdad era que yo no sabía cómo responder. No había fórmula mágica ni receta para el perdón, solo una oración, una fe callada y la certeza de que Dios escucha, aunque a veces no contestemos como queremos. A menudo me sentaba en el porche de mi casa, con la Biblia sobre las rodillas y la mirada perdida en el horizonte, donde el sol se escondía tras las montañas. Ahí, en ese silencio, me visitaban los recuerdos de Calisto, su sonrisa tímida, su mirada escéptica que poco a poco se fue abriendo a la esperanza. Pensaba en cómo durante años él había sido el que más me juzgaba y cómo su orgullo le había cerrado las puertas del amor y la fe. Y sin embargo Dios no desistió, no lo hizo conmigo ni con él, y esa verdad me daba fuerza para seguir. Un día, mientras caminaba por el campo, me crucé con un joven que parecía perdido. Tenía los ojos llenos de preguntas y el corazón herido. Me miró y, sin que yo dijera nada, me pidió que orara por él. Le tomé la mano y sentí en ese instante que la historia de Calisto no era solo de él, ni mía, sino que era un eco que podía alcanzar a muchos más. Entonces comprendí que mi misión no terminaba con la muerte de mi hermano, que esa oración que había empezado en la oscuridad de la incertidumbre debía ser una luz para otros que, como Calisto, necesitaban una oportunidad. Empecé a visitar la iglesia del pueblo, un lugar humilde con bancos de madera y paredes desgastadas, pero lleno de gente con corazones abiertos. Compartí mi historia con ellos, con la esperanza de que alguien escuchara, de que alguien se animara a creer en la fuerza de una oración sincera. No fue fácil. Algunos me miraban con desconfianza, otros con sorpresa. Pero hubo quienes se acercaron, con lágrimas en los ojos,
confesando que también tenían hermanos, hijos o amigos que se habían alejado de Dios y que necesitaban esa esperanza. Poco a poco, me convertí en un guía espiritual para algunos, no por ser sabio, sino porque mi historia era un testimonio vivo de que nunca es tarde para volver, que incluso los corazones más endurecidos pueden ser tocados por el amor divino. Durante esas semanas escribí cartas a los hijos de Calisto, siguiendo su última voluntad. Les conté sobre su lucha interna, su miedo, su orgullo y finalmente su entrega. Les hablé del poder de la oración y de la fe que puede salvar aún a los más escépticos. Una de sus hijas me respondió con una carta larga, llena de gratitud y preguntas. Me confesó que siempre había sentido distancia con su padre, pero que ahora, gracias a mi testimonio, empezaba a comprenderlo y a perdonarlo. Esos mensajes fueron bálsamo para mi alma. Me recordaban que el amor y la redención no conocen de tiempo ni de circunstancias, solo de corazones dispuestos a escuchar. Y así, con cada palabra escrita y cada oración pronunciada, sentía que la locura en la que muchos me habían llamado no era otra cosa que la esperanza encendida en medio de la oscuridad. Porque al final, ¿qué es la fe sino eso? Una locura hermosa que nos invita a creer en lo invisible y a actuar con amor, aunque el mundo nos diga que estamos equivocados. Ahora, mirando hacia atrás, sé que aquella oración que hice por Calisto no solo salvó a mi hermano, sino que también salvó al abuelo que hoy les habla, un hombre que aprendió a perdonar, a esperar y sobre todo, a amar sin condiciones. Después de la partida de Calisto, el silencio en la casa se volvió un compañero constante. No un silencio frío o vacío, sino uno lleno de ecos, el murmullo de recuerdos, las palabras no dichas y las emociones guardadas en el fondo del alma. Pasaban los días y, aunque el tiempo parecía detenerse, sentía que mi corazón empezaba a sanar, lenta y dolorosamente. Era curioso cómo, a pesar de todo el dolor que nos habíamos causado mutuamente, el vínculo de sangre no se rompía del todo. Había habido años de distancia, reproches y desencuentros, pero al final, el amor verdadero se abrió paso como una semilla en tierra dura. Lo que parecía imposible, la reconciliación, se hizo realidad. En las noches, cuando el pueblo dormía, yo me sentaba en mi vieja mecedora, mirando la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Allí, en ese momento de calma, recordaba los momentos con Calisto, las peleas, las burlas, pero también las risas, las enseñanzas y, sobre todo, la última etapa de su vida, donde su alma se abrió al perdón y a la esperanza. Entendí que el perdón no es un acto sencillo ni inmediato. Es un proceso que comienza en el silencio, en la introspección, y que muchas veces debe repetirse una y otra vez para liberar el peso que llevamos dentro. Perdonar a Calisto significó también perdonarme a mí mismo por las heridas del pasado, por la rabia y la tristeza que guardé en silencio durante tantos años. Recordaba aquella vez en la que después de meses de silencio recibí una llamada de uno de sus hijos, Alejandro. La voz era temblorosa y contenía una mezcla de tristeza y esperanza. Abuelo, gracias por contarme cómo fue papá, por ayudarme a entenderlo. Siempre quise tener una relación con él, pero nunca supe cómo. Ahora siento que puedo empezar a sanar. Fue un momento hermoso, porque entendí que, aunque la muerte nos separa físicamente, la memoria y el amor pueden acercarnos más allá de cualquier frontera. Además, aprendí que el perdón no solo libera al otro, sino que nos libera a nosotros mismos. Durante años, cargué un peso invisible, un resentimiento disfrazado de orgullo que me impedía vivir plenamente. Perdonar a Calisto fue romper esas cadenas y encontrar la libertad interior. En esos meses de reflexión también recibí visitas inesperadas. Gente que, al conocer mi historia, se acercaba buscando consejo o simplemente un hombro donde apoyarse.
Muchos enfrentaban heridas similares, hijos distantes, hermanos rencorosos, parejas que se alejaban. Y yo, sin ser un hombre de palabras elaboradas, compartía mi experiencia con humildad, con la esperanza de que otros pudieran encontrar el mismo camino de sanación. Una tarde, mientras tomaba té con una vecina que había perdido a su esposo, me dijo: «Abuelo, su historia me hizo entender que no estoy sola, que el dolor y la esperanza pueden convivir y que el amor puede vencer incluso lo que parece imposible». Esas palabras me llenaron el alma y me recordaron que aunque la vida es dura, siempre hay espacio para la gracia. Y así, entre recuerdos, lágrimas y encuentros, fui reconstruyendo no solo la historia de mi hermano y la mía, sino también la mía con el mundo. Aprendí a escuchar más y juzgar menos, a tender puentes donde antes había muros y a reconocer que la fuerza verdadera no está en no caer, sino en levantarse una y otra vez. Porque aunque me llamaron loco por creer en Jesús, hoy sé que esa locura me salvó. No solo salvó a mi hermano, sino que salvó al abuelo que les habla, que aprendió que el amor más grande es el que se ofrece sin condiciones, y que la fe es el ancla que sostiene el alma en medio de la tormenta. La vida no siempre da grandes triunfos ni cambios espectaculares. Muchas veces la redención, el amor y la sanación llegan en pequeñas victorias diarias, invisibles para el mundo, pero profundas para el alma. Eso fue lo que aprendí al caminar junto a Calisto en sus últimos meses y luego al enfrentar mi propio duelo. Recuerdo que una de las primeras pequeñas victorias fue cuando él pudo sonreír sin forzarla. Durante años, sus sonrisas habían sido máscaras de éxito o sarcasmo, pero aquella sonrisa genuina, suave, como un suspiro, me mostró que algo verdadero había cambiado en él. Fue un momento tan sencillo que muchos podrían pasar por alto, pero para mí fue como ver brotar una flor en pleno invierno. Otra victoria fue cuando Calisto aceptó hablar de sus miedos, la enfermedad, la muerte, el arrepentimiento, temas que antes evitaba como si fueran fantasmas. Pero en la confianza de nuestra relación restaurada, esos fantasmas se convirtieron en palabras compartidas, lágrimas y finalmente en paz. Y es que el valor de esas pequeñas victorias radica en su honestidad, en el reconocimiento de que somos humanos, vulnerables y que no hay fuerza mayor que la que nace de la humildad. En esos días también vi cómo Calisto comenzó a reconciliarse con su esposa, Nora. Ellos no tuvieron una historia fácil, llena de silencios y heridas profundas, pero la fe y el amor que él empezó a cultivar le permitieron tender puentes donde antes solo había muros. Nora me confesó una vez: «Obdulio, tu hermano me mostró lo que significa arrepentirse de verdad. Me enseñó que nunca es tarde para volver a amar». Esas palabras me llenaron el alma y confirmaron que la justicia silenciosa a la que a veces me refería no era una venganza, sino la restauración del amor y la dignidad. Pero las pequeñas victorias no solo fueron para Calisto, también para mí. Aprender a soltar el resentimiento acumulado durante décadas, a abrir mi corazón incluso cuando la decepción había hecho sus heridas, fue un proceso lento y doloroso. No fue fácil aceptar que mi hermano, a pesar de todo, era un hombre en búsqueda, igual que yo. Recuerdo un día en que, sentado junto a la chimenea, reflexioné sobre todo lo vivido. Pensé en mis oraciones, en mis lágrimas, en las veces que pensé que Dios no me escuchaba, y entonces entendí que cada paso que di, cada palabra que pronuncié en aquella habitación de hospital fue una semilla. Algunas germinaron rápido, otras tardaron años, pero ninguna fue en vano. En ese momento sentí una profunda gratitud, porque aunque la historia comenzó con abandono, indiferencia y dolor, terminó con redención, amor y esperanza. Y eso, aunque pequeño para algunos, es el milagro más grande que un hombre puede vivir. Hoy,
Mientras les comparto esta historia, espero que cada uno que la escuche pueda encontrar esa luz en sus propias sombras. Que sepa que no está solo, que la fe puede ser la brújula que guía en las noches más oscuras, y que las pequeñas victorias, aunque silenciosas, son las que finalmente construyen el camino hacia la paz. Porque no siempre es necesario hacer ruido para cambiar el mundo. A veces basta con una oración, una sonrisa sincera o un acto de perdón para transformar vidas, incluso la propia. Hay una esperanza que se aferra a la vida incluso cuando parece que todo está perdido. Esa esperanza es como un hilo invisible que nos conecta con lo divino, con lo que no podemos ver, pero que sentimos en el fondo del alma. Para Calisto y para mí, esa esperanza fue la que sostuvo nuestros corazones cuando la enfermedad avanzaba y las fuerzas flaqueaban. Recuerdo claramente una noche en la que el cansancio parecía querer apagar hasta la última chispa de su espíritu. Su respiración era débil y los médicos nos advertían que sus días estaban contados. Estaba sentado a su lado, tomando su mano entre las mías, cuando, con voz baja y temblorosa, me dijo: «Abuelo, ¿tú crees que aún hay tiempo para mí?». Esa pregunta, tan simple y profunda, me golpeó con fuerza. Sabía que no era solo una cuestión de tiempo, sino de alma, de lo que uno decide hacer con el tiempo que le queda. Le respondí con sinceridad: «Calisto, mientras haya vida, hay esperanza». La esperanza no es solo para los días de salud, sino para cada instante que podemos vivir con amor y fe. Él asintió lentamente y cerró los ojos, como si esas palabras le dieran un poco de paz. En esos días, la oración se convirtió en nuestro refugio compartido. No era una oración perfecta, ni recitada con palabras aprendidas de memoria, sino un diálogo sincero entre dos corazones que buscaban consuelo. Le conté sobre las promesas que Dios hizo a su pueblo, sobre la misericordia que nunca se acaba y la luz que siempre vence a la oscuridad. Él escuchaba, a veces con lágrimas, a veces con una sonrisa triste, pero siempre con atención. Una tarde, mientras el sol se colaba por la ventana, me pidió que le leyera la historia del hijo pródigo. Esa parábola que habla de un hombre que, a pesar de alejarse y equivocarse, siempre es recibido con los brazos abiertos cuando decide volver. «Esa historia es para mí, abuelo», me dijo con voz queda, «porque aunque estuve perdido, ahora quiero volver a casa». Esas palabras fueron para mí un bálsamo, no solo porque significaban su arrepentimiento, sino porque confirmaban que la redención no depende del tiempo, sino de la voluntad de volver. Con cada día que pasaba, sentía que Calisto encontraba una paz más profunda. La enfermedad seguía avanzando, pero su alma parecía crecer, libre de cadenas antiguas. En las noches, cuando la casa estaba en silencio, a veces le hablaba de la vida después de esta tierra. Le contaba cómo la fe me había enseñado que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo en la presencia de Dios. Él escuchaba, y aunque su cuerpo estaba débil, su mirada brillaba con una luz que antes no tenía. Era la luz de quien ha encontrado sentido incluso en el sufrimiento. Antes de partir, me tomó la mano una vez más y me dijo: «Gracias, abuelo, por no rendirte conmigo. Gracias por esa oración que me salvó cuando yo no podía salvarme solo». Esas palabras me rompieron el alma, pero también me la llenaron de paz, porque sabía que, aunque su cuerpo se iba, su espíritu había sido libre. Y así, con la certeza de que la redención llega cuando el corazón se abre, me despedí de mi hermano, no con tristeza, sino con la esperanza de un reencuentro eterno. La vida tiene una manera particular de enseñarnos que la justicia no siempre se manifiesta en el estruendo de las palabras fuertes ni en la satisfacción del reclamo. No es esa venganza rápida que busca un daño igual al recibido, sino una justicia que nace en el silencio profundo del alma, en el perdón que libera y en el amor que no pide nada a cambio. Eso fue lo que descubrí con el paso de los años y el final de mi hermano Calisto.
Durante mucho tiempo me sentí víctima de la indiferencia y el desprecio. Él me llamaba loco por creer en Jesús, por mi fe inquebrantable, y yo sentía que vivía en un mundo paralelo al suyo. Pero cuando la enfermedad se llevó sus fuerzas y dejó expuesto a un hombre frágil, asustado y arrepentido, las viejas heridas comenzaron a desvanecerse. No fue porque las palabras mágicas del perdón brotaran de la nada, sino porque la presencia constante, la paciencia y la oración hicieron que esas heridas, aunque no olvidadas, dejaran de sangrar. Recuerdo una tarde en la que me senté junto a su cama, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana y pintaba todo con un tinte cálido. Calisto tenía la mirada baja, cansada, y parecía luchar contra el peso de la culpa que llevaba en silencio. Le tomé la mano y con voz suave le dije: «No tienes que cargar con todo el peso solo, hermano. La justicia que buscamos no siempre es la que el mundo entiende. A veces es el perdón y otras veces es simplemente la paz». Él asintió lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. En ese instante comprendí que la justicia verdadera no es venganza ni castigo, sino la restauración del amor y la dignidad humana. Las semanas siguientes fueron un aprendizaje constante para ambos. No hubo grandes discursos ni momentos dramáticos. Más bien fueron actos simples, cotidianos, un gesto de cuidado, una sonrisa sincera, el silencio compartido en la comprensión mutua. La justicia silenciosa se manifestó en la forma en que dejamos caer el orgullo y abrazamos la vulnerabilidad. Una noche, cuando la enfermedad parecía haberle arrebatado hasta la voz, me susurró: «Gracias, abuelo, por no rendirte conmigo, por amar cuando yo no merecía ser amado». Esa frase fue como un bálsamo para mi alma, porque entendí que mi amor y mi fe habían sido un refugio para él en sus horas más oscuras. Con el tiempo, incluso los hijos de Calisto comenzaron a notar ese cambio. Alejandro, uno de sus hijos, se me acercó en una reunión familiar y me confesó con sinceridad: «Pensé que mi padre era irreparable, que nunca entendería el perdón, pero verlo así, reconciliado con ustedes, me enseñó que la justicia puede ser algo más que castigo. Puede ser amor que sana». Esas palabras me hicieron recordar por qué había sostenido la oración durante tantos años, aun cuando parecía que nadie escuchaba. Además, encontré en los objetos personales de Calisto cartas que nunca había enviado, llenas de arrepentimiento y amor profundo. En ellas, mi hermano intentaba reparar con palabras lo que su silencio había destruido. Esos escritos se convirtieron en una prueba tangible de su redención interior, de la justicia que encontró en su corazón. La justicia silenciosa también se reveló en la relación con Nora, su esposa. En ella vi una fuerza impresionante, la capacidad de amar sin condiciones y de perdonar sin olvidar, de construir puentes donde otros solo veían muros. Nora me dijo una vez con voz emocionada: «Obdulio, tu fe y tu paciencia fueron la luz que guió a Calisto. Gracias por enseñarnos que el amor verdadero no clama venganza, sino que ofrece paz». Al final, comprendí que la justicia que vale la pena es la que restaura, que sana y que libera, no la que busca cobrar cuentas ni aumentar las heridas. Y aunque muchos me llamaron loco por creer en Jesús, esa fe me sostuvo cuando el mundo me daba la espalda. Fue la fuerza que me permitió sostener a mi hermano en su caída y acompañarlo en su redención. Porque la verdadera justicia no es la que grita ni la que castiga, sino la que se construye con paciencia, amor y perdón silencioso. Esa es la lección que quiero compartir hoy, que la justicia más profunda nace del amor que no exige, que no reclama, que simplemente ofrece la mano y dice: «Aquí estoy». Y en esa justicia silenciosa, mi hermano encontró la paz que tanto había buscado. Y yo,
el perdón que necesitaba para seguir adelante. Después de la partida de Calisto, sentí que el mundo seguía girando, pero que mi propio tiempo se había detenido. La casa, antes llena de su voz y sus pasos, ahora era un espacio silencioso donde las sombras parecían más densas. El dolor de su ausencia se colaba en cada rincón, en cada pequeño objeto que él había dejado atrás. Su silla vacía junto a la ventana, sus libros olvidados en la mesa, las cartas nunca enviadas, todo parecía gritar el vacío que dejó. Pero pronto comprendí que esa ausencia también era un llamado a no dejar que su historia se perdiera con él, a convertir ese dolor en luz para otros. Me di cuenta que el legado que Calisto me había dejado no era solo el recuerdo de su lucha y redención, sino la responsabilidad de transmitir esa esperanza a quienes, como nosotros, habían vivido la sombra del abandono y la indiferencia. Los días se fueron llenando de visitas inesperadas. Vecinos, amigos y hasta desconocidos se acercaban para escuchar lo que había vivido, para compartir sus propias heridas y para buscar en mis palabras un refugio. No era un lugar formal ni una iglesia imponente, sino simplemente el corazón de un hombre que había sufrido y encontrado sentido en medio del caos. Recuerdo con claridad a una joven madre llamada Mariana, que llegó una tarde lluviosa con sus 2 hijos pequeños. Su voz temblaba mientras contaba cómo su esposo la había dejado sola y cómo el dolor la había alejado de Dios. Le hablé de Calisto, de sus errores y su búsqueda, y le dije que la fe no es un camino recto, sino un sendero lleno de curvas y caídas. Mariana me abrazó con fuerza y me agradeció por darle esperanza cuando ella creía que ya no había. Fue entonces cuando entendí que nuestra historia tenía un poder mayor al que imaginaba. No solo se trataba de un relato personal, sino de una semilla que podía germinar en muchos corazones rotos. Empecé a escribir, no solo para mis nietos, sino para cualquier alma que necesitara escuchar que no está sola. Escribí sobre la locura de creer en Jesús cuando el mundo te da la espalda, sobre el perdón que sana y sobre la fuerza que nace del amor silencioso. Mis palabras se convirtieron en cartas que repartía en la comunidad, y poco a poco recibí respuestas de personas que decían sentirse tocadas y reconfortadas. También comencé a reunir a pequeños grupos de personas que, como yo, habían vivido traiciones y abandonos. En esas reuniones compartíamos historias, llorábamos, reíamos y orábamos juntos. Era un espacio de sanación donde nadie era juzgado, solo aceptado con sus heridas y su deseo de sanar. Una vez, en una de esas reuniones, una mujer mayor me dijo: «Abuelo, tus palabras y tu ejemplo nos muestran que no importa lo que hayamos vivido, siempre hay lugar para la redención y la paz». Sentí que en ese momento el legado de Calisto y mío no solo estaba vivo, sino que crecía y se multiplicaba. Reflexionando en silencio, comprendí también que el perdón que le ofrecí a mi hermano fue, en realidad, un regalo que me hice a mí mismo. Durante años cargué resentimientos que me impedían avanzar. Al perdonar, abrí las puertas a una libertad interior que no esperaba encontrar. A veces pienso en cómo habría cambiado nuestra historia si hubiéramos podido hablar antes, sin orgullo ni miedo. Pero sé que cada herida, cada caída y cada oración fueron parte del camino necesario para llegar a este lugar de comprensión y amor. Con cada nuevo día, la responsabilidad de compartir esta historia se volvió más clara. Porque sé que hay muchos que, como Calisto, necesitan una oración que los salve, un gesto de amor que los rescate de la oscuridad. Mi legado, entonces, no es solo el recuerdo de un hermano que encontró la fe, sino la semilla de esperanza que puede florecer en cualquier corazón dispuesto a escuchar. Por eso, aquí estoy, con el corazón abierto, compartiendo esta historia con ustedes, con la esperanza de que encuentre eco en sus vidas.
que inspire perdón donde hay rencor y que encienda una luz donde reina la oscuridad. Porque al final, el amor y la fe son las únicas cosas que trascienden el tiempo y sanan incluso las heridas más profundas. Llegar hasta aquí, hasta el final de esta historia, es más que escuchar un relato. Es acompañar el camino de un hombre que vivió el abandono, la traición y la indiferencia, pero que también experimentó la redención, el perdón y la justicia silenciosa. Soy ese hombre, un abuelo que hoy les habla con el corazón abierto, con las cicatrices a cuestas, pero con la fe intacta y la certeza de que todo valió la pena. Mi hermano Calisto me llamó loco por creer en Jesús. Lo dijo muchas veces con sarcasmo, con desprecio. Para él, mi fe era una debilidad, una ilusión, pero esa locura fue lo que nos salvó a los dos. No porque cambiara su vida de la noche a la mañana, sino porque sembró en su corazón una esperanza que ni la enfermedad ni el orgullo pudieron apagar. Y esa enseñanza quiero dejar hoy para ti que me escuchas. La fe, aunque a veces parezca una locura para el mundo, es la fuerza más poderosa que podemos tener. Es el faro en la tormenta, la luz en la oscuridad, el abrazo invisible que nos sostiene cuando todo parece perdido. No importa cuán lejos estés de Dios, ni cuántas veces te hayan dado la espalda, ni cuántas heridas lleves en el alma. Siempre hay un camino de regreso, siempre hay una oración que puede cambiarlo todo. Cuando decidí orar por mi hermano, no sabía qué esperar. Solo sabía que debía hacerlo, porque el amor no se rinde, porque la esperanza no muere. Y esa oración fue el comienzo de una transformación profunda, silenciosa, pero real. Quiero invitarte a que hoy hagas lo mismo, que ores por aquellos que crees que están perdidos, que ames a quienes te han lastimado, que creas en la posibilidad de la redención, aunque el mundo te diga que es imposible, porque la verdadera fuerza no está en la venganza ni en el rencor, sino en el perdón. No está en gritar más fuerte, sino en escuchar con el corazón abierto. No está en tener razón, sino en amar sin condiciones. Sé que no es fácil, sé que muchas veces la herida parece demasiado profunda, pero te hablo desde la experiencia, desde el fondo de mi alma. Vale la pena intentarlo, vale la pena creer en esa locura que salva. Antes de despedirme, quiero que hagas algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios la frase paz en Cristo, como símbolo de tu compromiso con la fe, el amor y la esperanza. Comparte este video para que más personas puedan encontrar esta historia y quizás su propia sanación. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Aquí encontrarás más historias como esta, que hablan del poder del amor, la fe y la redención en medio de las dificultades de la vida. No seas de los que miran sin actuar. Sé parte de esta comunidad que busca sanar, crecer y creer. Si ya eres parte, gracias. Si no, recuerda que cada suscriptor es un puente para que el mensaje llegue más lejos y que perder esta oportunidad es como cerrar la puerta a una bendición que podría cambiar tu vida. Por último, te pido que te quedes unos minutos en silencio, con la música suave que empieza ahora, para alabar a Dios y agradecer por la vida, por las segundas oportunidades y por la fe que nos sostiene. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.